No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Ya está con nosotros la directora de Movilidad Sostenible del Intrant, la ingeniero Alexandra Cedeño. Ingeniera, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Gracias a ustedes, Alex, por la invitación y un placer estar aquí tratando de aportarle a la ciudadanía un poco de conocimiento de lo que se está haciendo. Yo estoy seguro que podríamos pasar el día entero hablando de esto, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Ustedes la semana pasada anunciaron esta nueva estrategia de gestión del tráfico, como ustedes la llamaron, RDC Mueve, con una serie de medidas concretas. Yo hablaba acá de que era la primera vez que al menos yo veía que se anunciaban medidas específicas, medidas concretas, como ya se ha hablado mucho, el no giro a la izquierda en algunas intersecciones, reprogramación de semáforos, el tema de parqueos, ya todo eso se ha hablado en macro, pero quisiéramos contigo, Alexandra, aclarar muchas dudas que han surgido a raíz de esto. Lo primero, efectivamente, lo primero de mi parte, ¿no? Y así iniciamos la conversación. Efectivamente arrancó todo ayer, ya estamos en capacidad a partir de hoy de empezar a monitorear si las medidas funcionan o no funcionan, y en todo caso, si no fue así, ¿cómo es que lo tienen planificado? Sí, lo primero es aclarar que luego de hacer público el anuncio de cuál eran el conjunto de medidas que se comenzaron a anunciar, que serán implementadas por fase, lo que estamos en esta etapa es socializando e informando a la población. Se ha hecho un despliegue en algunas vallas o publicidad exterior para ir orientando sobre el incremento de la DGCET, que van a tener más miembros para hacer cumplir la ley y que haya realmente una sostenibilidad de las medidas. También se van a dar a conocer cuáles van a ser esos giros a la izquierda, en cuáles vías. Vamos a tener una fase de orientación primero y de prueba, luego que las personas se adapten en un corredor, en un eje de una vía, nos vamos a mover a otro, pero se va informando de manera paulatina. Entonces, en esta semana lo que ha empezado es la DGCET con el despliegue de los agentes y las grúas para que los ciudadanos comiencen a ver que van a tener un régimen de consecuencias si siguen respetando el espacio de estacionamiento irregular. Entonces, van también a distribuir volantes, se va a seguir sensibilizando y ya a partir de julio, 1 de julio, comienzan a aplicar las sanciones correspondientes acorde a lo que establece la ley. Respecto a lo que es ya la disposición de dónde se van a suprimir movimiento, comenzamos en la segunda semana de julio. Y ya en la optimización de los semáforos se ha estado trabajando. O sea, hay corredores que ya fue aplicado, se está monitoreando para hacer ajuste donde sea necesario, porque recuerden que los periodos son estacionarios del tráfico. Entonces tenemos una carga vehicular ahora que es diferente para las clases o en condiciones normales, entonces en eso está. También se anunció que el escalonamiento de horario comienza a partir de julio en las instituciones públicas. Escúchame que entre allí un momentito, porque he escuchado muchas críticas, ayer escuché muchísimas críticas de gente que está muy escéptica con el plan y que dice, claro, va a funcionar porque lo sacaron precisamente en el horario en que no hay clases. ¿Por qué lo están haciendo justamente en este momento? ¿Es para decir que sí funcionan, aunque el volumen de tráfico no sea el mismo? No, lo primero es que esos estudios, como se explicó, tenemos el acompañamiento tanto de una firma internacional consultora que hizo su trabajo en periodos relevantes de hora pico, hicieron el levantamiento de datos, hicieron simulaciones y esos escenarios que se simulan en software de ingeniería, porque esto es ingeniería pura, una ciencia, se visualizan con tal condición, con esta condición, con no. Entonces, para hacer una implementación es preferible condiciones donde tenemos el tráfico más bajo, se van haciendo ajustes, pero se sigue monitoreando para que luego cuando empiece toda la normalidad también se tenga que hacer cualquier ajuste. Pero no, eso se hizo los análisis en periodo relevante y ahora lo que estamos es haciendo el periodo de adaptación para que cuando empiece ya de nuevo todo normal, ya sepamos cómo es que se circula. Pero a ver, el tema, volvamos al tema de las grúas y los parqueos. ¿Por qué se detuvo aquella vez el programa Parquéate Bien? Hay una sentencia del tribunal que prohíbe al Intrant a movilizar vehículos. Entonces, si hay una sentencia ya del Tribunal Constitucional, ¿por qué insistir en llevarse los vehículos desobedeciendo una sentencia del Tribunal Constitucional?
Digo, ustedes no serían los primeros que desobedecen una sentencia del tribunal. Bueno, ya esa parte yo dejaría que sea la parte jurídica tanto de la DGCET y del Intran que verifiquen eso sobre esa sentencia. Ahora bien, el tema de descontinuar el programa de Parquéate Bien no fue particularmente por eso. Recuerden que esto tiene que tener una sostenibilidad y tener grúas tiene unos costos operativos y la DGCET, su estructuración se está fortaleciendo, pero tener todo un área cubierta con grúas remolcando vehículos para que se respeten las normas tiene un costo y ese costo se sostenía de la institución. Ahora esto lo va a abarcar el programa completo, la fiduciaria de Parquéate RD, porque tiene otra estructura. No es solamente construcción, sino que construye y va a gestionar los estacionamientos públicos. Entonces, en el marco de la ley se está cumpliendo todo lo que establece la ley 63-17 y te reitero, hay que analizar si esa sentencia fue por algún caso en particular o es cubierta para toda la ley. En otro orden, este plan tiene también el apoyo del Ministerio Público en cuanto a cuáles son los aspectos que se necesitan fortalecer de la ley para garantizar que funcione. Porque que estemos organizados y que se cumpla la ley es un beneficio para todos. Esto no es para un segmento de la población. Si no nos organizamos, el tráfico está colapsado. Y el tiempo que perdemos en congestionamiento nos afecta a todos. Sí, pero vuelvo y repito, es que tiene que hacerse dentro del marco legal e institucional. Retener un bien privado sin una orden de un juez es un desacato a las 3 sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional. Bueno, pero yo dudo que el Ministerio Público esté interviniendo en un plan como este, que efectivamente está, incluso la propia Jenny Berenice Reynoso ha estado hablando de incrementar todo el tema de las consecuencias, si hubiera una sentencia que lo prohíbe. No, realmente. porque lo de Jenny era otro tema. Pero bueno, que es de la multa. Más allá de ese tema negativo con el que queremos torpedear la estrategia desde una No es torpedear. Porque no puede. Es que para que sea sostenible tiene que ser bajo el amparo de la ley, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Hay otros temas que son más útiles para la audiencia hoy día que saber si la grúa me puede llevar el carro o no. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de las otras medidas? Son muchas. Sí, pero aclaremos, por parte que estamos aclarando, ¿no? Son muchas. Y yo creo que es importante entender, ya usted mencionó que se hizo un estudio, que se hizo un levantamiento de información. ¿Qué es lo más puntual y relevante que se encontró en ese estudio? ¿Cuáles son esos puntos complicados, neurálgicos que imposibilitan un buen proyecto, un buen sistema de flujo vehicular en Santo Domingo? Porque no es una cosa, yo pienso que son muchas. Claro, esto aborda la integralidad y la importancia de por qué hay que construir un sistema integrado de transporte público, porque si seguimos dependiendo del vehículo particular como modo de desplazamiento, lo que vamos a seguir es creciendo en congestionamiento y afectando nuestro diario vivir. Pero ahí tenemos entonces, en ese primer punto que usted señala, una deficiencia. No tenemos un transporte colectivo bien instrumentado, bien estructurado, que apoye eso que usted dice, que es 100% de acuerdo, porque para movilizar 50 personas necesitamos 10 vehículos, para llevar 5 personas, con un vehículo de 50, con una capacidad para 50, un solo vehículo, hombre, desalojamos un montón de espacio dentro del tránsito. Pero es que no lo tenemos. Ahí viene... No le estoy echando la culpa al Intran. No. Es que en el Intran convergen una cantidad de fallas, que tenemos, que cómo las va a subsanar el Intran. Sí. Solo. Decirte, Miralba, que en ese orden recuerda que esto es una responsabilidad compartida. Y el sistema de transporte público tiene un segmento de la población, pero también tenemos que hablar de lo que es el transporte escolar y lo que impacta en los colegios privados, donde cada padre va de manera individual, incluso en zonas cercanas, a llevar al niño en un vehículo. Es que no hay opción. Cada estudiante va, pero también los centros educativos pueden tener un transporte privado para los estudiantes. Entonces, por eso es una responsabilidad compartida y también pueden usar vehículos compartidos para llevar los estudiantes. Entonces, hizo un acercamiento a los colegios privados. Claro que sí, no se han terminado las
las conversaciones, se sigue trabajando y por eso cuando ya las medidas estén socializadas y consensuadas se van a hacer públicas, porque esto tiene la participación y la articulación de todos los sectores. No hemos terminado la conversación con el el sector privado de la educación y estamos ahora con sus 2 asociaciones en otra reunión porque ya hicimos previas. Entonces, la planificación del transporte no es a corto plazo, es a largo plazo y se va construyendo un sistema y se va conectando y se va articulando. Tú tienes una línea de metro, ahora tú estás extendiendo la línea de metro. Tú estás extendiendo una, pero se está planificando otra línea de transporte masivo en uno de los ejes principales. Y así se sigue conectando. Se está trabajando la articulación del pago electrónico para poder conectar los viajes con una sola tarjeta. Pero eso requiere una inversión tecnológica para actualización del sistema de metro con las nuevas tecnologías que hay ahora modernas, porque no podemos llevar todo obsoleto, sino subir la que está al nivel de lo que hay ahora. Se puede pagar con un código QR, se puede pagar con una tarjeta de crédito, de débito, pero todo eso la tecnología cambia. Se va a abrir otro corredor, se siguen sumando corredores, pero el sistema va avanzando. Se trabaja aquí y en Santiago. Pero mientras tanto tenemos que gestionar el tráfico y tenemos que ceder entre ambas partes de que se puede mejorar, pero de una manera integral. Es correcto. Fíjate, yo quisiera que habláramos de las medidas, que es lo que viene ya, y que pasáramos una por una, para que la gente le quede claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer a partir del día que, por favor, necesito que nos digas también, y arranquemos por el tema de los no giros a la izquierda. Primero, en ningún lugar se va a poder girar a la izquierda como se gira hoy día. Esa es la primera pregunta que te haría. Lo segundo es que los comentarios que han surgido es que cómo es posible que ya yo no pueda girar a la izquierda y que me van a hablar de una mejora en el tráfico o de mejora de mi tiempo si yo voy a tener que entonces seguir de largo, dar una vuelta más adelante o tomar una calle que es mucho más estrecha que por donde yo vengo y que incluso he escuchado que dicen que es absurdo una medida como esa. Entonces, los no giros a la izquierda. Vamos a hablar de esa primero que nada y después seguimos una por una. Para contextualizar un poco, antes de decir lo de no giros a la izquierda, Miralba preguntaba, ¿qué es lo que dice el estudio? El estudio lo que dice es que prácticamente tenemos más de 1 hora en nuestro tiempo de recorrido y convergemos en la misma zona. O sea, trabajo y estudio de la provincia y de ciudades cercanas vienen cotidianamente a estudiar y a trabajar aquí al Distrito Nacional. Y la zona más impactada es el Polígono Central. Y todos vienen por la Kennedy, la 27, la Máximo Gómez, el Malecón. O sea, esos son los ejes que me conectan en la provincia y me traen el tráfico aquí a la ciudad. Entonces, ¿qué hace? Cuando estamos todos juntos a la misma hora, nadie avanza. Entonces, eso me toma más de 1 hora en la mañana y todavía más largo en la tarde. Entonces, por eso se ha priorizado cuáles son esas arterias que necesitan tener más movilidad y menos accesibilidad. Entonces, mirándolo dentro del contexto de ciudad, no es allí, aquí. No, es que necesito mover un poco más para que todos podamos tener menos tiempo de espera en una intersección o en el congestionamiento. Entonces, lo que se va a hacer es que por corredor se va a reordenar el flujo de que lo puedan hacer por otra vía para llegar a su destino. Eso quiere decir que si usted le dice, no, es que ya yo no puedo ir aquí, tú lo que vas a hacer es cambiar tu recorrido. Entonces, cambiar patrones, porque cotidianamente usted hace lo mismo, hay que darle tiempo. Entonces, por eso se va a trabajar en la Lope de Vega, en intersecciones que son primero aisladas, para ir adaptando a los ciudadanos a que es posible cambiar patrones de circulación para fluir mejor o tener menor tiempo de recorrido. O sea que no hay nada drástico, sino que todo va a ser de manera gradual, claro, y se va integrándose poco a poco. Eso me parece bien. Y vamos a empezar en tal calle, y después vamos con esta, y de acuerdo a cómo la gente lo ve, fluye, seguimos. Vamos a estar trabajando con las plataformas de tráfico, como Waze, muy bien. Google van a estar Maps. ahí, claro, van a estar ahí para que la gente pueda calcular su ruta, decir, déjame ahora irme por aquí. No, ya yo no puedo hacerlo allí, voy a cambiar con esto. Pero tenemos que entender que cuando nos dicen todos los días yo hago lo mismo y que ahora no, tengo que cambiarlo, genera un ruido. Claro. Esa medida de los benditos conos en las entradas La y colonización.
La colonización. de los pasos a desnivel y todo esto, que son tan incómodos, ¿eso va a continuar? ¿Eso es necesario? Bueno, recuerden que la población no la estamos cambiando, seguimos siendo lo mismo dominicanos y nos destacamos por irrespetar y un poquito de maleducación en la circulación. Entonces, en los cuellos de botella que se hacen en los túneles elevados para todos entrar al mismo tiempo, si tú no tuvieras los conos, prácticamente no se avanzara. Entonces, eso vienen siendo parte de los controles que se hacen en la mañana para poder entrar ese flujo a la ciudad y sacarlo también. Entonces, lo que van a ver un poco más de controles para que se conozcan que hay otras vías que no son solamente en la Kennedy o la 27. Alternativas. Claro, porque la gente no quiere usar las vías alternativas, prefiere siempre la ¿Por misma. qué? Por costumbre. Es costumbre y el que viene de, aquí vamos a decirle vecinos a los que vienen de la provincia al distrito. Los vecinos que vienen de la provincia entienden que entran por la 27, doblan en la Goma y la Kennedy. Esa es su ruta fija y nadie me puede sacar de ahí. Si me cambian eso, ya yo no conozco la ciudad. Entonces, es un tema cultural, cambiar los patrones. Alexandra, yo veía con curiosidad que cuando ustedes hicieron la presentación hablaban de que todo esto que se va a hacer, que son ciento y no sé cuántas medidas o acciones, solamente mejoraría en el mejor de los casos un 17%. Eso no es como muy poco. Y diría Boruga, dejen esa vaina así. Ayúdanos, ¿verdad? Porque... Bueno, como les decía previamente, tenemos que apuntar a la sostenibilidad y por eso es un sistema integrado de transporte público, porque si no se migra y se colectiviza, vamos a seguir teniendo la ciudad con altos niveles de congestionamiento. Entonces, por eso es que trabajar solamente el tráfico me beneficia en una parte, pero no es todo. Entonces, paralelamente se sigue trabajando el sistema integrado, la alcaldía sigue abordando los temas de recuperación de acera, de espacios donde las personas puedan tener otros modos alternativos de desplazamiento que no dependa solamente del vehículo privado. Okay, en el tema, ¿cuáles son las otras medidas de las que no hemos hablado? Aparte del no giro a la izquierda. La optimización de la red semafórica, Ajá, el escalonamiento de horario. Hablemos de los semáforos. Uh-huh. Mucha preocupación porque en algunos casos se ha perdido los planes de tiempo. No es lo mismo los tiempos que se dan en hora pico, en la noche, en la madrugada, los fines de semana, o que en un momento te da uno verde y el que sigue que está cerquita te da rojo, diciéndolo en una manera llana, donde tú esperarías que esté verde, verde, verde. Entonces se está trabajando para optimizar el tiempo y también hacer las coordinaciones necesarias de la red semafórica. ¿Y eso será a partir de cuando ya empezó? Empezaron. ¿Y eso también es paulatino? Sí, sí es paulatino y la población lo percibe como un beneficio. O sea, no se va a decir, ya se arregló tal, no, sino que en tu recorrido tú vas a sentir las condiciones cómo van. Okay. Pero en el caso de los semáforos, hace un tiempo se instalaron unos semáforos nuevos, supuestamente, con unas cámaras nuevas para unas fotomultas y una viabilización del tránsito, un centro de comando súper moderno. Y tuvimos esa medida, sin embargo, el tránsito empeoró. En vez de mejorar, se hizo una inversión de 1.300 millones de pesos y en vez de mejorar, lo que hizo fue que empeoró. Con esa base instalada, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a cambiar? Ya eso está ahí, ya no se puede hacer nada con eso. Hay que invertir en nuevos semáforos, según vi también en el comunicado que hicieron. ¿A dónde vamos? Óyeme, la entrevista debió de ser con el área jurídica. No, porque los semáforos están ahí. Yo debí de traer el área jurídica. Bueno, déjame decirte, públicamente eso ha sido un proceso que está ventilado el estatus en que está, lo tiene el Ministerio Público. Solamente puedo decirte que nosotros estamos trabajando en la ciudad para que la red semafórica pueda dar la calidad que se merece. Eso es cuanto puedo decirte.
pero con esos semáforos no se mejoró nada. ¿O qué falló para que no se surtiera el efecto que se supone? Creo que no soy la persona indicada para hablar del tema legal que lleva ese proceso. En la instalación, o sea, técnicamente en la base solamente puedo decirte que estamos trabajando para que la red de semáforos sea funcional y para que usted como ciudadano pueda tener los beneficios que necesita para que pueda circular con eficiencia. Hay una medida que ha llamado mucho la atención. Hay gente que confía, hay gente que no, y es la medida que tú mencionaste hace un momento con relación a los cambios de horarios desde el sector público. No sé si eso se ha intentado antes, no lo recuerdo, pero eso también conlleva, digamos que de primera instancia uno diría, caramba, sí, mira, qué bien. Se van a implementar 2 turnos de horarios para que el flujo de vehículos, pero también el servicio, sea más extenso. Pero, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con los colegios? Las personas que tienen hijos, que tendrían que entrar en un turno más temprano. ¿Se coordinó esto también con las escuelas para que las escuelas reciban desde más temprano los colegios, los liceos, toda la estructura escolar? Está preparada para recibir estudiantes más temprano porque sus padres van a tener que dejarlos antes. ¿O esto va conectado con el tema de vehículos, autobuses escolares, autobuses para colegio? ¿Cómo sería esta parte? Igual van a llegar más temprano. Tiene que adaptarse a la estructura escolar. Todo tiene una visión de integralidad. Como te decíamos, estamos trabajando con todos los sectores. Ahora bien, se consideró todo el horario de trabajo de los servicios público y privado. El sector privado empieza más temprano. Los centros de salud, tú vas a las 6 de la mañana y ya está todo el personal trabajando. Los supermercados están más temprano. Y hay puntos de servicio que empiezan desde las 7 de la mañana. Entonces, lo que se ha hecho es un segmento que se había quedado rezagado, también insertarlo con lo que fue el escalonamiento, porque la pandemia nos dejó varios aprendizajes y el sector privado, aparte de que tiene teletrabajo, tiene opciones de horarios escalonados, también el sector público puede hacerlo y lo está haciendo. Entonces, la adecuación de algunos servidores que dicen, pero que el colegio abre más tarde. Bueno, hay un segmento, un 30% que se está dejando a las 8 de la mañana, pero hay colegios que lo que dicen los centros educativos es que abren temprano y los papás llegan tarde y dicen que por el congestionamiento. Ya. Entonces, eso lo que vamos a hacer es ya a tener mejor oportunidad de que tú llegues temprano y ya puedas dedicarte a tus labores sin tener. O sea, dejar a tu hijo, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Claro, hay colegios. Y las clases empezarían a las 8. Hay colegios que empiezan a las 7:30 su jornada y ya están tocando himno a las 7 de la mañana. Y abren sus puertas y lo dicen a las 6:30 de la mañana. Por eso ha sido la importancia de nosotros hablar con los centros educativos y vamos a seguir conversando con todo. Y la conversación que sigue es también con el tema del transporte escolar privado para poder colectivizar, porque esto es un tema que nos afecta a todos. Entonces, con el tema del horario del servicio, ya no se está centralizando de 8 a 4, que para tú hacer una actividad que puedes quizá tener un espacio en la noche o un poquito más tarde, sea de 8 a 4. Y después de 8 a 4 ya. No, tú puedes ir más tarde cuando tú salgas de tu trabajo, si quieres ir antes de entrar al trabajo. O sea, hay más opción. O sea, ya el Estado necesita modernizar y eso se está empezando. Recordar que es Gran Santo Domingo. Gran Santo Domingo, el personal administrativo se está organizando para comenzar 7 a 3 o 7:30, 3:30 y también la doble jornada para los que tienen que dar servicio que aplica con más de 1,000 visitas. Recordando que se dejó un 30% de esos servidores de 8 a 4. Y ahí el que entienda que no puede tiene esa opción. Se está haciendo un piloto para que cualquier ajuste, no abrirlo a nivel nacional sin antes ver la efectividad en la zona más crítica. Claro, porque acuérdense que estamos en Santo Domingo, después vamos para Santiago y cualquier otra ciudad que lo necesite gestionar su movilidad. Y ese escalonamiento de media hora, ¿por qué tan corto el tiempo entre una salida y otra? O entre una entrada y otra en el sector Aunque tú público? no lo veas de esta manera, media hora es relevante para los patrones de desplazamiento.
y no más tarde, porque a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7, comienza el periodo pico de la tarde. Entonces, si tú lo hacías más tarde, lo que hacía era aumentar la congestión de la tarde. Entonces, más temprano es para bajar y quitar esa concentración de la hora pico de la mañana de todos coincidiendo a la misma hora. O sea, la mayor parte de todas esas actividades comienza 8 en punto. Ya lo que tú haces con esa media hora es que tú sales un poco más temprano e incluso vas a llegar más rápido. No, y que entonces van a ser ahora 3 horas, ¿no? Porque entonces estaría a las 7, a las 7 y media y a las 8, porque todavía un 30% se va a quedar en el horario. Claro que sí, claro que sí, claro. Mira, ¿cuál es el nivel de...? Yo te voy a decir porque yo no soy del todo optimista en el plan. Y es que creo que para que un plan como este sea realmente efectivo o 100% efectivo, requiere de la comprensión y de la participación de todo el mundo. Y yo creo que nosotros no estamos preparados para eso. Yo humildemente pienso eso. O sea, porque cuando... Y está justificado, porque si el país está acostumbrado a que a lo largo de 20 años, 30 años, las autoridades le prometen algo o se comprometen con algo que nunca cumplen y que son ellos los primeros que no cumplen, evidentemente porque yo como ciudadano sí tengo que hacer algo cuando las autoridades a las que yo debo seguir no lo hacen. Y de alguna manera está justificado. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque un plan como este, que requiere de la participación de todos, es como que una vez que la autoridad diga cuál es el plan, todos los sectores que de alguna manera son impactados en positivo o en negativo deberían actuar. O sea, si yo soy, por ejemplo, el dueño de un colegio o soy el presidente de la junta de... ¿Cómo se le llama? La junta de ustedes, los de padres. vecinos. La asociación de padres. La asociación de padres. Yo llamaría a una reunión inmediata para preguntar, miren, ahora el horario es de 7 de la mañana, vamos a tener que abrir a las 6:30 y no a las 7. ¿Quién vota porque hagamos eso? Y que entonces los colegios se sumen a eso. Y así los distintos sectores. Pero una porque pregunta, eso, perdón Alex, ahora que lo mencionas. ¿Qué hacemos con los muchachos en ese tiempo? ¿Soltarlo allí? O sea, ¿cuál tiempo? O sea, cuando llegan temprano, hasta el momento de empezar su clase, ¿qué hacemos con ellos? A eso me refiero. Exacto. Que los colegios, las asociaciones de representantes. De padres, sí. De padres, tienen que analizar la medida. Bueno, mira, ahora vamos a tener que recibirlo a las 6:30. Ya la clase no puede empezar a las 8. Las clases tendrán que empezar a las 7:30. Claro. ¿Sabes? Que haya como ese nivel de comprensión, digo yo, por llamarlo de alguna manera, como para sumarse en eso. Pero en el currículum escolar, ¿qué haces con ese horario? ¿Empezar la clase más temprano todos los días? ¿O las clases van a empezar a la misma hora de siempre, pero el niño va a llegar más temprano? No o sea, no sé si me doy a entender. Porque yo decidí no ser padre nunca. Así que eso o sea, si la clase empieza a las 7:45 y tú llegas a las 7 o a las 7:10, ¿qué hace el colegio o la escuela con el niño en esos 40 minutos? ¿Hay algo dentro del currículum escolar que se pueda hacer? ¿Hay profesores para que lleguen a esa hora para hacer? O sea, lo que quiero entender es qué va a pasar con ese tiempo. ¿Qué se va a hacer en ese tiempo? Bueno, tratando de responder la mezcla de comentarios, de curiosidades, voy a comenzar diciéndole a Alex que sí, ese mismo sentimiento lo tiene toda la población cuando dice, bueno, pero es que estamos súper congestionados y no se está haciendo nada. Nosotros hicimos varias socializaciones con la Junta de Vecinos de prácticamente el Distrito Nacional, el polígono completo que iba a ser impactado, para explicarle, previo al anuncio de estas medidas, lo que se iba a hacer. Y cuando le decían, no, porque el tema de los agentes de la DGC, no, es que no se fiscaliza el estacionamiento y siempre nos prometen que van a mandar más agentes y no sucede, y nosotros no, pero es que ya hay policías que se entrenaron, era que lo estaban preparando bajo el nuevo modelo de la reforma y ya van a estar en las calles. Sí, pero que siempre nos dicen lo mismo y nunca salen, pero los agentes estaban prácticamente, hicimos la reunión en DGC arriba,
recibiendo su último entrenamiento, que está de más decir que van a tener cámaras corporales para que quede evidenciado el trato con el ciudadano. Entonces, en el lanzamiento, cuando vieron los agentes y vieron todo, dijeron, pero mira, es verdad. O sea, hay mucha duda, mucha... Sí, por eso te digo, o sea, el poca escepticismo credibilidad. está justificado. Porque Exacto. si se han anunciado 20 planes, ninguno ha servido. Exacto. Básicamente porque no se ha visto que se ha cumplido lo que han anunciado, porque yo tengo que creer que Ahora, este sí. correcto. ¿verdad? Exactamente, O sea, que va a está depender pasando mucho- eso. Y también con el tema de la educación, que decimos no hemos cerrado, la mayor parte de los centros educativos abre a las 6:30, comienza su jornada temprano y comienzan las actividades o reuniones con los padres o pago de servicio o esto, y ponen una hora para tocar el timbre y le dan 15 minutos más a los padres para los que llegan más tarde, en lo que van congregándose y empezándose ya su currícula, su carga diaria. Entonces, es posible, se O sea, puede el llamado hacer, es a la contribución de sí, todos. claro, y recordar que solamente estamos impactando un segmento con una población servidor público, pero el sector privado hace tiempo que empieza mucho más temprano. Entonces, ahora lo que estamos trabajando con los centros educativos privados, que queremos es la empatía y acompañar a ver cómo reducimos esos entornos escolares que están muy congestionados y que ha sido la principal queja de todos los residentes del Distrito Nacional. Preguntas corticas, que yo sé que se está haciendo todo el mundo. y te 600 agradezco. estudiantes llegando a un solo centro educativo y cada papá con un vehículo. Sí, es terrible, pero es la única alternativa que tienen. Si no tienen transporte, ¿qué hacen? Sí, ¿verdad? pero aquí Entonces, viene la administración interna del centro del colegio y, como ustedes dicen, la asociación de padres de buscar opciones, porque nos afecta a todos. Claro. Pero bueno, cosas así muy concretas. Con la mejora o la reprogramación de la red semafórica, ¿ya no conseguiremos a los DGCET sustituyendo al semáforo? Mientras más eficiente sea el sistema de semáforo, menos presencia de la IGCET se va a tener. Mientras más... O sea que no sirve el sistema de la red mientras semafórica. más cerca estemos de un sistema optimizado y eficiente... Bueno, si lo van a optimizar porque no sirve, porque no está funcionando bien. Por eso, Entonces, por lo que dije. mientras más eficiente sea, también y más automatizado y uso de más tecnología, menos necesidad de la gente a darle paso a las ambulancias o a los vehículos de emergencia, que también Ay, tienen que hacerlo, porque eso también afecta a la salud. ¿Algún plan de educación para el ciudadano común? O sea, lo he dicho aquí y en otros espacios. Señores, no es solamente un tema de semáforo, de parqueo. Educación. No. Es un tema también de nosotros, como ciudadanos, de consideración. Ya no le voy ni a llamar educación, porque usted no tiene que ser educado para ser considerado, Ujú. para tener sentido de comunidad. Las intersecciones, muchas veces culpamos a las autoridades, a los AME, la DGC, bueno, pero la realidad es que somos nosotros mismos. Si usted ve que el semáforo está en rojo o está en verde y hay un tapón, no siga sumándole la cola al tapón. Quédese donde usted está y espere que se descongestione, porque no hacemos nada tapándole la intersección al que sí puede cruzar. O sea, Claro. cosas tan De sentido elementales, común, pero claro. diarias. ¿Hay algún plan a través quizás del currículum escolar para empezar con los niños, para empezar por ahí, pero también al ciudadano? En noviembre, comunicación. el director en el Palacio, delante del presidente y un grupo, un conglomerado de personas vinculadas al tránsito, dijo el señor Milton Morrison que en enero iban a iniciar la clase de educación vial. ¿Pasó? No. Otra cosa tan elemental como ir a un parqueo y no ponerse en el parqueo para personas discapacitadas o embarazadas. Cosas tan elementales crimen. como esas que sí están en nuestras manos como ciudadanos. ¿Qué se tiene pensado en ese aspecto? Educación, información, prevención. Mira, Alba, los tiempos, ojalá nosotros manejarlo como una entidad preocupada por el tránsito y el transporte, sea a nuestro requerimiento. Pero el Ministerio de Educación y en su estructura curricular tiene una carga académica obligatoria, selectiva y que tiene que cumplir.
está establecido en la Ley 63-17, como él dijo, la educación en el currículum educativo, y Minera ha buscado varias alternativas de ver cómo lo ponen, lo ha puesto hasta transversal y se le ha dicho que no, que lo ideal es que sea una asignatura para que realmente esa nueva generación venga con otro comportamiento, porque ya los adultos mayores o los adultos no van a hablarle de un tema de educación, eso es tema de régimen de consecuencia y de fiscalización. Pero esa nueva generación no puede seguir con ese mismo comportamiento de educación, sobre todo en las vías, que nos afecta a todos. Entonces, sí es real, sí se está trabajando con el Ministerio de Educación y ya el MINER lo va a anunciar en su momento. Recuérdate que un docente no necesariamente tiene las habilidades para ir a hablarle a los niños de cuáles son las normas, las reglas de conducir. Ellos se están preparando, la Escuela Nacional de Educación Vial del Intran ha estado trabajando todos los formadores que van a trabajar con los niños en las escuelas, y en su momento ya MINER lo va a anunciar, pero hay toda una preparación, una planificación previa. Recuerda que a un gobierno, a una institución y sobre todo educativa como el MINER, no puede salir a decir algo que no está bien estructurado dentro de su sistema de educación o su currículum. O sea, está en manos del Ministerio de Educación. Claro que sí, y con la Escuela Nacional de Educación Vial, bueno, se espera que para este próximo año escolar ya esté todo insertado, pero no transversal, sino como una materia como todos queremos. Pero cada sector quiere entrar una asignatura y hay que entender, hay una carga académica que los niños son los que tienen que saber cuáles son en educación, cuáles son la materia obligatoria, qué lengua española, qué matemática, qué sociales, qué cómo le pone esto, que si le ponen en sociales como un tema. No, debe ser un tema al final de la materia, cuando ya los niños están terminando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos. Y nos quedó por saber qué vamos a hacer con todos los motoristas. Que no deberían ni existir. No voy a... Dios pero vamos mío. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Es que es verdad. No, pero no te voy a poner en aprietos. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros. Amigos, Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Sostenible del Intran. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.